Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la telecapacitación Suicidio en el contexto del COVID-19 a cargo del doctor César Lee Amenero, especialista en psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden enviarlas a través del chat para ser respondidas al final. Doctor César Lee Amenero, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muy amable, muy amable, doctor. Muchas gracias. Bueno, sí, hoy día vamos a conversar un poco sobre este tema tan interesante e importante que concierne a el suicidio, sobre todo en esta coyuntura que es la pandemia por el COVID-19. Pero bueno, a ver, permítanme. Antes que nada, lo que me gustaría es introducir este tema con algunos conceptos generales de lo que es la conducta suicida, el suicidio, porque a veces, más de las veces esto lo solemos confundir y esto trae consigo connotaciones y finalmente decisiones que pueden subestimar la situación que estamos nosotros enfrentando. Cuando hablamos nosotros de conducta suicida, hay que tener en cuenta que de por sí es un término que fue introducido en los años 70 en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Salud, que nos denomina, nos comunica que conducta suicida incluye tres términos: ideación suicida, intento suicida y suicidio completado. Cuando hablamos de conducta suicida, entonces hay que tener en cuenta que hacemos referencia a estos tres, ¿no? Porque también en ocasiones solemos decir que conducta suicida es equivalente a intento suicida. Conducta entendiéndose por una acción, ¿no? No obstante, esto involucra estas tres posibilidades. Entonces, después tenemos lo que es el suicidio. El suicidio es el acto de matarse deliberadamente, iniciado y realizado por la persona en pleno conocimiento y expectativa de su resultado final. Aquí algo también muy interesante que poder precisar es que esta acción trae consigo finalmente la muerte, pero sobre todo hay una intencionalidad. Es por eso que cuando hablamos de suicidio tenemos que tener, obviamente, tiene que haber ocurrido la muerte, ser obra del propio sujeto, tiene que haber una acción pasiva o activa. Pasiva, por ejemplo, inhalar algún monóxido de carbono y dejarse morir, o activa, pues realizar una acción que lleva a la muerte. Y la intención, principalmente la intención de causar la muerte, ¿no? Siempre tiene que haber la intención. No obstante, a veces tenemos dificultades en cuanto a lo que es precisar si hay o no una intencionalidad. Es por eso que aquí les muestro algunos indicadores que nos dicen que hay esa intencionalidad. Por ejemplo, intención de emprender la acción. De alguna forma, el paciente con conducta suicida tiene algunos indicios, ¿no? De repente ha dicho algo, ha comunicado algo, o ha realizado acciones que quizás antes no realizaba, y que ya nos están indicando posiblemente cambios en su conducta y probablemente intencionalidad de morir. Intención de provocarse daño, ¿no? Intención de morir debido a esa acción. Eso es importantísimo. Intención de morir debido a la acción. Comprensión de las consecuencias probables del acto, ¿no? Ahora, aquí se dice probables porque no necesariamente, pues, todas las personas saben. Pongo el caso de un paciente que se toma tal medicamento. Bueno, aunque la charla está principalmente orientada a colegas y a médicos, hay ocasiones en que, pues, lo que son pacientes no saben precisar, pues, qué tipo de sustancia es la que están utilizando. Entonces, a veces pueden tomarse 20 pastillas de paracetamol, que no es lo mismo que tomar 20 pastillas de benzodiazepinas, ¿no? 20 pastillas de paracetamol probablemente sí les va a causar la muerte, a diferencia de de 20 pastillas de benzodiazepinas que quizás lo va a sedar en el peor de los casos y no necesariamente causarle la muerte. Sin embargo, el paciente comprende y según su perspectiva, estas 20 pastillas de benzodiazepina podrían matarlo. El deseo consciente de abandonar o escapar de la vida como la conocemos.
que esa es también una de las causas y sobre todo una de las formas que nosotros también tenemos que entender para ver la intencionalidad suicida. Pero después, ¿qué es lo que es intención suicida? Intento suicida. Es la acción autolesiva con resultado no fatal en que existe evidencia explícita, nos lo dice, o la evidencia nos los muestra, o implícita, tácita, no necesariamente nos lo dice, no necesariamente lo estamos observando, pero todo el conjunto ya nos está diciendo de que es probablemente esa es la intención de morir, de que la persona tenía la intención en alguna medida de provocarse la muerte. ¿Y qué es un intento suicida? Es una acción o acto autolesivo, un resultado no fatal. Eso es sobre todo lo importante, ¿no? A veces confundimos suicidio con intento suicida, cuando en realidad son cosas diferentes. En el intento suicida hay un resultado no fatal, hay evidencia de intención suicida. Explícita, por ejemplo, yo quería matarme, ¿no? El paciente cuando le hacemos la anamnesis o la evaluación después de que se ha tomado un campeón, un reticida, nos dice, yo quería matarme. O implícita, había una premeditación, de repente el paciente no quiere expresarlo, se siente de repente avergonzado o se siente culpable a sí mismo y no lo expresa, pero es evidente, pues, si por ejemplo días previos le dijo a su mamá, a su papá, a su familiar, desearía morir, desearía desaparecer, pues, a los 2 días siguientes se tomó pues el reticida. Eso es algo ya tácito, ¿no? De que había la intencionalidad de matarse. Por supuesto, siempre va a haber términos medios en los cuales pues no podríamos precisar, pero por eso es que tenemos indicadores implícitos de la intencionalidad suicida. ¿Cuáles son? Uno, evidencia de planificación del acto suicida, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que nunca el adolescente o el paciente pues ha ido a comprar pastillas y de repente pues encontramos, sin que se dé cuenta, pues que hay 2 o 3 blisters de clonazepam, o encontramos que de repente pues se compró raticidas pues y en la casa pues en su hogar no existe pues esa plaga por estos roedores. Evidencia de premeditación. Ya lo ha sugerido en redes sociales, directamente, con familiares, con amigos, oportunidad escogida, ¿no? Considera un momento oportuno para realizar la acción. Eh, Después de hacer la anamnesis y viéndolo de forma retrospectiva, el paciente esperó que los familiares se vayan, quedarse solo o incluso viajar. Muchas veces escuchamos en las noticias o vemos pues que muchos pacientes con conducta suicida acuden a hoteles para poder realizar esta acción. Comunicación del intento a otros, ¿no? Que eso ya lo veníamos diciendo. Precauciones para no ser interrumpido en la ejecución del acto, que justamente va de la mano con el aislamiento. Arreglos previos. Tenían una deuda, la pagan. Y de repente tenían que terminar algo, no necesariamente deuda, pero tenían arreglos con familiares y compromisos, los realizan incluso antes de la fecha que tenían que realizar. Y pues estas cosas que son un tanto más evidentes, una carta o nota, que a veces no, eso es importante entender que la carta o la nota suicida no necesariamente tiene que decir me voy a matar, no necesariamente tiene que ser una despedida, pero digamos, inclina y por ahí, por la lectura podemos inferir que se trata de ello, ¿no? De hecho, puedo comentarles el caso de una paciente que deja una nota y refiere que se va a ir lejos, no refiere me voy a matar, no refiere es el fin de toda mi vida, simplemente refería que se iba a ir. Me despido porque me voy a ir a un lugar mejor, me voy a ir lejos de aquí, no precisaba que se iba a matar, pero sin embargo, pues a la siguiente semana intentó matarse, felizmente no llegó al suicidio. Y pues también lo mismo, conocía, como lo decíamos previamente, como lo decía previamente, conocía la letalidad del método empleado. Después hay otros términos que a veces también se suelen utilizar, como lo es el parasuicidio. Eh, que bueno, hoy en día ya es algo que no se está utilizando mucho, pero en el argot médico más de las veces se suele escuchar. Por ejemplo, para suicidios son conductas suicidas sin resultado fatal con independencia del grado de letalidad. Y gesto suicida, que también es otra de las cosas que se utiliza generalmente en los servicios de emergencia, mencionan gesto suicida.
intentos de baja letalidad, una de las acepciones, y otra, ademanes comunicativos de intención o de disposición a realizar un acto suicida. Ahora, incluso en otros escenarios, muchas veces son utilizados de la misma manera, tanto el parasuicidio como el gesto suicida, como si fueran sinónimos. Pero son términos que hoy en día ya no se utilizan dentro de lo que es la psiquiatría, porque esto subestima las acciones, subestima los pasos previos a lo que podría ser realmente un acto o suicida, como es el intento, como es lo fatal, el suicidio per se. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, ¿no?, que de repente se autolesiona, muchas veces eso es referido como parasuicidio, que tiene autolesiones, ¿no?, y nos dice que su intención no era matarse, pero lo subestimamos y yo, no, solamente se ha autolesionado, bueno, está tratando de llamar la atención. Hay que tener bastante cuidado con ello, porque esto podría ser un precedente, es más, de hecho es un factor de riesgo para una posible verdadera conducta suicida, una verdadera intento o, en el peor de los casos, un verdadero suicidio que puede darse posteriormente. Entonces, de aquí también hay otros términos pues, que conciernen a lo que es esta coyuntura, que es la pandemia, ¿no? Entendiendo lo que se denomina pandemia, propagación mundial de una nueva enfermedad, en términos generales, eso es lo que nos dice el OMS. Infodemia, esto también hay que tenerlo en cuenta, proliferación de noticias parcialmente incorrectas o falsas, no, y digo parcialmente porque no todas las noticias son necesariamente falsas, ¿no? Algunas tienen algo de verdad, pero no necesariamente tienen totalmente la verdad. Por ejemplo, pueden salir noticias, pues, de que tal cosa puede ayudarnos. Por ejemplo, salía, pues, hace unos meses que ciertas hierbas podrían ayudar a mejorar el coronavirus, la infección por coronavirus. Bueno, que de repente puede ayudar en un sentido general, ¿no?, para la salud física, pero no explícitamente para lo que es la infección por coronavirus. Y pues sí, definitivamente también van a existir noticias completamente falsas, como es el uso de, por ejemplo, también salió mucho lo que es el uso de, olvidó el nombre, de sustancias como ya me vendrá después el nombre, eh, el dióxido de cloro, perdón, ahí estaba. Ese es ya hemos escuchado bastante sobre ello, ¿no? Que podía ayudarnos, que podía utilizarse, etcétera. Felizmente ahora ya ha quedado o está quedando en el olvido. Cuarentena, también hay que precisarlo, ¿no?, porque a veces nuestros pacientes pueden hacer una confusión en términos. Es la separación del resto de la población de toda persona que haya estado expuesta a un posible contagio. Aislamiento se refiere a la separación física de las personas contagiadas de aquellas que están sanas. Asiento también la distinción. Eh, Distanciamiento físico. Y yo digo aquí distanciamiento físico porque en las noticias y en los medios se suele decir distanciamiento social. Yo creo que eso trae connotaciones negativas y creo que la forma más correcta de decirlo sería distanciamiento físico, porque social, el que nos distanciemos de forma física de una persona con otra no quiere decir que nos vamos a distanciar socialmente hablando, porque ahora con la tecnología podemos integrarnos, por lo menos, y aunque sea de forma virtual, y eso no involucra pues un distanciamiento social, aunque sí se propague de forma mediática. Consiste en alejarse de lugares concurridos y restringir la interacción entre las personas tomando cierta distancia física o evitando el contacto directo entre ellas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y confinamiento, que a veces también es tomado como sinónimo. El confinamiento, pues, ya son circunstancias que involucran de repente a los otros términos, pero es una situación un tanto más específica que se da
cuando las estrategias previas para reducir interacciones sociales como el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, restricción de horarios de circulación, suspensión, transporte, cierre de fronteras. Es la combinación de todas estas circunstancias que permiten en realidad pues mejorar y limitar pues la propagación del virus. Todo esto dentro de lo que son los términos de esta pandemia, hay que entenderlos también para poder hablar con propiedad con los pacientes. Entonces yo les comentaba que de qué forma nosotros podemos ahora entender la conducta suicida. Y creo que una de las formas más interesantes es la que propone Silverman, que nos habla de tres formas de la conducta suicida. Habla de la ideación sin intencionalidad, con grado de indeterminada intencionalidad, que ahí parte de la ambivalencia, y con alguna intencionalidad suicida. Y aquí es interesante que incluso pues aquí va a estar inmersa ideas incluso como, por ejemplo, desearía desaparecer, desearía ya no estar aquí. Y cosas tan simples, a veces subestimadas, como ya no desearía existir o ya no quiero estar aquí, ya están dentro de lo que es una conducta suicida. Y deben tomarse en cuenta para comenzar ya las medidas preventivas del caso. Después viene el otro término, que es comunicación suicida, que quizás es lo que reemplaza lo que antes era conductas para suicidas o lo que es gesto suicida. Aquí la comunicación suicida pueden ser de tres formas. Sin intencionalidad suicida. Puede ser verbal o no verbal. Una de las formas no verbales pues es, por ejemplo, la persona que agarra una soga o agarra un cuchillo y pues le dice a su familiar que se va a matar. A veces eso también es subestimado y dice, no, también quiere llamar la atención, pero no es así. Eso ya puede ser también un precedente. Propuesta de un método con el que llevar a cabo una autolesión. Eso también es muy importante considerar, es lo que se considera dentro de lo que es sin intencionalidad suicida. Y aquí también otra cosa importante que es autolesión, ¿no? Y a veces la autolesión, nosotros lo primero que podemos pensar simplemente es que se está utilizando algún objeto punzocortante para hasta lastimarse las muñecas, ¿no? Y también eso puede ser subestimado. Pero pasamos a otros niveles en donde hay grado indeterminado de intencionalidad. El mismo paciente no sabe, expresa todo lo que hemos dicho previamente, pero no sabe si lo va a hacer o si no lo hace. No está seguro de hacerlo. Y finalmente ya con un grado de intencionalidad, donde el paciente ha dicho o ha realizado una acción, pero tiene ya toda la estructura y la forma en que va a realizar dicha amenaza o acción que ha manifestado. Y finalmente está la conducta suicida. Bueno, es la forma que aquí lo muestra, pero entendamos que conducta suicida involucra todo. Sin intencionalidad suicida, a su vez, el A, con grado indeterminado y con alguna intencionalidad. Entonces, para no extendernos mucho en esta diapositiva, lo importante es que en cualquiera de las formas, ideación, comunicación o el acto suicida en sí, puede transcurrir con estas tres posibilidades. No necesariamente va a haber la intencionalidad, ¿no? Pero ya hemos visto que para hablar de intento o suicidio en sí mismo, tiene que haber una intencionalidad. No obstante, esta forma y esta nomenclatura nos permite prevenir, incluso si es que no hay un grado de intencionalidad, o si el grado de intencionalidad es algo ambivalente, ¿no? La persona, el paciente, no está seguro de hacerlo o no hacerlo. Entonces, digamos, en resumen, podríamos decir esto, que la conducta autoiniciada, cualquier conducta, puede ser sin intención de morir y puede ser con intención de morir. La que es sin intención de morir, perdón, puede ser una autoagresión, lo que antes se denominaba parasuicidio. Y la que es con intención de morir puede ser un intento suicida o puede ser un suicidio.
Intento suicida si no tiene un resultado fatal, y un suicidio si tiene un resultado fatal. Las autoagresiones pueden ser autolaceraciones, pueden ser autoenvenenamientos, pueden ser autoquemaduras, que para el DSM-5 en su sección 3 lo califica como, lo propone, tiene una propuesta de considerarlo como un trastorno mental, a lo que denomina autolesión sin intención suicida. Bueno, solo lo menciono para los que quieren profundizar en ese punto. Entonces, finalmente, este gráfico, la conducta suicida transcurriría de esta forma. Una ideación suicida ambigua, pasiva, la vida no vale nada, por ejemplo, a una ideación concreta, activa, me quiero morir de alguna forma. No obstante, muchas veces va a haber este proceso de ideación, no es una ambivalencia entre lo que estoy pensando y finalmente a concretarlo, pero a veces de frente, ¿no? De frente puede presentarse en la mente del paciente la idea de que se quiere morir, pero a veces es un proceso, incluso cuando hablamos de ideación. Entonces, esta ideación puede ser planificada y el paciente, cuando ha concretado esta idea y ya tiene el deseo de morir, va a planificar dicha idea. De tal forma que se puede presentar un método específico para planificar el suicidio, o simplemente se puede quedar en una amenaza o gesto suicida. Que bueno, ya se había comentado, es dar a entender con palabras o actos que suelen tener algún simbolismo. Esto pues es lo que se llama comunicación suicida. Y esta planificación puede llevar al intento suicida o puede llevar al suicidio. Intento suicida sin resultado fatal, suicidio con resultado fatal. Y esto es lo que nos delimita, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que es la conducta suicida, la ideación, la comunicación y las acciones, que pueden ser fatales o no fatales. Después tenemos aquí un gráfico que para mí es importante que lo entendamos, es entender los factores de riesgo. Los factores de riesgo que pueden condicionar una conducta suicida. Los estudios ahora nos dicen pues, que las medidas preventivas en cuanto a suicidio sería justamente abordar esos factores de riesgo. Pero como se pueden dar cuenta, para lo que es una conducta suicida están inmersas varias cosas. Uno, el aspecto biológico, ¿no? El aspecto biológico que pues, también involucra lo genético, la carga genética, la herencia de pacientes, pues de repente sus padres tienen un trastorno mental. Recordemos que todos los trastornos mentales no tienen la misma heredabilidad, ¿no? Por ejemplo, el trastorno bipolar tiene mayor heredabilidad pues, que un trastorno de ansiedad, o que incluso la misma depresión. La presencia de un trastorno psiquiátrico en el paciente, el ambiente psicosocial que justamente y de repente tiene mayor relevancia en este contexto. El ambiente psicosocial, lo que el paciente está percibiendo del entorno donde se está desarrollando. Y por supuesto las características de su personalidad. Y aquí resalto esto porque aquí vemos pues, lo biológico con lo que es lo individual puede estar determinado por la historia familiar y la genética, ¿no? Bueno, ya lo había comentado. Aquí es interesante que cuando se hacen estudios de genética del suicidio, se ha demostrado de que los pacientes que tienen familiares con conducta suicida, y esto hago referencia a pacientes, pacientes, incluso pacientes que tienen familiares con ideas suicidas, pueden tener la predisposición a también tener ideas suicidas. El porcentaje va a variar de literatura en literatura, pero lo relevante de esto es que los pacientes con conducta suicida, que actualmente tienen conducta suicida, muchas veces tienen familiares de primer grado que han tenido conducta suicida actual o incluso previa. Y esto parte desde indicios tan tempranos como lo que es la ideación suicida. Y esto a veces trae controversias porque nos dicen, entonces, el paciente que tiene conducta suicida está determinado por la presencia de un trastorno psiquiátrico, es decir, depresión, es decir, trastorno bipolar, es decir, bueno, cualesquiera de los trastornos mentales que podamos nosotros determinar.
hasta hace un tiempo se decía pues que sí, que la conducta suicida estaba directamente determinada, porque en el 90-95% de los casos, los pacientes que tenían una conducta suicida tenían un trastorno psiquiátrico subyacente. Pero ahora ya se sabe de que no necesariamente es así. Sin tener un trastorno psiquiátrico, el precedente familiar de una conducta suicida también es un factor de riesgo para tener conducta suicida. Y entonces aquí tenemos un gráfico que resume de manera más precisa todos los factores que pueden condicionar la conducta suicida. Este es un modelo que engloba todo. Tenemos por un lado lo que son los factores de cohesión social, la cohesión social que incluso ahora es muy importante, pero luego lo comentamos mejor. Tenemos los factores individuales, que son todos estos, y los factores ambientales, que muchas veces lo de la cohesión social y factores ambientales pues son englobados en lo que es factores psicosociales. Pero en este gráfico nos muestran de manera separada. Cuando hablamos de cohesión social, pues es el factor, es la característica que nos permite mantenernos en comunicación con otras personas, mantener esa capacidad social y esa interacción social con otras personas, que no siempre tienen que ser pues, nuestros familiares, sino también los amigos, nuestros compañeros de trabajo, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una alteración de la cohesión social? Puede haber cambios rápidos en la estructura social. Estos cambios rápidos, ¿qué pueden ser? Pues estos cambios rápidos pueden estar determinados por situaciones como guerras, desastres naturales, o en este caso, pandemias, agitación económica, pues crisis económicas como la que ocurrió en Estados Unidos en el siglo pasado, o la que está ocurriendo actualmente por esta coyuntura, también puede condicionar y el aislamiento social, que a su vez puede ser consecuencia de las condiciones previas. Y si por otro lado vemos los factores ambientales que tienen que ver con lo que son otras circunstancias como el acceso a medios de salud, el mal acceso a cuidado de la salud mental, que también a su vez está relacionado con lo anterior, que por ejemplo, pues en estas circunstancias, en esta coyuntura, los pacientes no tienen, eso es algo muy importante que entenderlo porque recién diría yo que en los últimos meses pues nos estamos adaptándonos todos desde el punto de vista médico a propiciar y a generar formas y canales de atención a los pacientes, que no ocurrió pues en los primeros meses cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó o cuando se inició la pandemia aquí en nuestro territorio. Entonces, el informe de los medios, ahí hablábamos de infodemia, también tiene mucho que ver. Y si hablamos específicamente de suicidio, pues el informar de mal manera en los medios ya sea redes sociales o de comunicación oral, escrita o televisiva, pacientes que tienen o personas que se han suicidado, pues esto puede ser chocante, ¿no? De hecho, no sé, me parece que hasta hace unos meses circulaba pues en redes sociales un video de una persona que se suicidó. Eso fue no hace mucho, 1 o 2 meses. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y más nosotros que somos médicos, no propagar, limitar la propagación de estas circunstancias, que para personas que ya están con la predisposición y ver esto puede significar un estresor, y otras personas que no tienen la predisposición generar pues una carga de estrés que se une pues al estrés de que por sí ya estamos nosotros todos inmersos. Pero si hablamos de factores individuales, en este artículo nos habla de factores distales, factores proximales y mediadores, mediadores entre los dos puntos. Los factores distales vendrían a ser condiciones pues como la historia familiar que les estaba comentando. La historia familiar que puede traer consigo adversidad en la vida temprana. Por ejemplo, lo que es la violencia física, sobre todo la violencia física, la violencia sexual e incluso la negligencia, ¿no? Que quiere decir que padres pues que no se ocupan de sus hijos, no los atienden,
y pues trae consigo alteraciones a nivel del sistema nervioso. Esto condiciona cambios epigenéticos y cambios estables en la función genética. Y bueno, y si hablamos de condiciones directas, pues es la carga familiar, porque predispone, por ejemplo, un padre con un trastorno bipolar va a heredar a sus hijos el trastorno bipolar, y si a su vez tiene conducta suicida, también es otro factor agregado para que el paciente pueda tener conducta suicida. En cuanto a lo que son cambios epigenéticos, por ejemplo, hablando de lo que es violencia temprana, ya sea en la infancia y en la adolescencia, pues tenemos que una de las consecuencias que suele traer consigo esto es la hiperactividad del eje hipotálamo-adrenal, ¿no? Hipotálamo hipotituario adrenal, en donde hay pues una hipercortisolemia, incremento de los niveles de cortisol, que finalmente trae consigo cambios a nivel neuronal, sobre todo a nivel del hipocampo, que esto condiciona pues lo que es los circuitos neuronales, aparición de síntomas depresivos que finalmente pueden consolidarse como una verdadera depresión. Y después, si vamos avanzando, tenemos los mediadores, que esto entran a tallar principalmente como los pensamientos que tienen los pacientes, en donde están inmersos, por ejemplo, el deterioro de la memoria, la falta de capacidad para darle frente a las situaciones o circunstancias que se presentan, la no adaptabilidad, la poca o pobre resiliencia que tienen los pacientes, pues que generan alta ansiedad, desarrollo de rasgos, los desarrollos de rasgos de personalidad, por supuesto, que también están determinados genéticamente, y que a su vez estos se conjugan con factores precipitantes, ¿no? Que tienen que ver también pues con factores ambientales, y como ven, para tampoco explayarme mucho en esta diapositiva, lo importante es que factores distales, que principalmente son genéticos, factores proximales o precipitantes, eh, que están muchas veces determinados por situaciones ambientales, van a conjugarse con lo que en el momento el paciente puede estar pensando, generar una alta ansiedad, generar conductas impulsivas, como más adelante vamos a ver. Las situaciones de estrés van a generar situaciones de impulsividad por sí mismas, y pues condicionar finalmente lo que es la conducta suicida. A ver, y pues aquí resalto lo que es el aislamiento social, ¿no? Que es lo que está sucediendo hoy en día, que ojo, que no es lo único. Para hablar de conducta suicida ya estamos viendo que es una serie de situaciones y circunstancias, pero sí en esta coyuntura toma total relevancia, pues, y lo importante de esto es que el aislamiento social puede ser mejorado con algunas conductas preventivas. Entonces, si hablamos también de lo que es la repercusión de la pandemia en lo que es la salud mental, tenemos estas en realidad son varias consecuencias, pero creo que aquí he considerado las más importantes, que a su vez se relacionan, por supuesto, con la conducta suicida. Esta condición esta condición de pandemia trae consigo varias cosas, entre ellas es el aburrimiento. El aburrimiento, recordamos, pues creo que nos podemos poner a nosotros mismos en, en estas circunstancias, en los primeros meses, incluso nosotros como médicos, nos agarró por sorpresa, ¿no? El sistema de salud, de hecho, no supo, no pudo responder como se debía, pues era una situación nueva. Y esta incertidumbre trae consigo también dificultades de afrontamiento, que por ejemplo también van a originar reacciones de estrés, pero dentro de lo que es aburrimiento, el aburrimiento pues tiene que ver con la capacidad que tiene la persona para poder darle frente a las circunstancias que están sucediendo en un determinado momento, y para poder adaptarse a esa situación y circunstancia, y pues no generar emociones o sentimientos de, pues, de insatisfacción, de soledad o sentimientos negativos. Lo contrario del aburrimiento sería pues
generar todo sentimiento positivo, de gratificación, de sostenibilidad, de satisfacción con la vida y con uno mismo. ¿Qué nos dicen los estudios? Los estudios nos dicen que cuando hay aburrimiento hay una correlación positiva con síntomas depresivos y ansiedad. Ojo, ojo, aquí dice correlación con síntomas, no necesariamente el trastorno depresivo o trastorno de ansiedad. Puede haber aparición de síntomas depresivos de ansiedad. Y si esto lo inclinamos a pacientes que por sí ya tienen trastornos mentales, como los pacientes que tienen TDA, pues esto se multiplica más aún, ¿no? De por sí, los pacientes con TDA tienen esta predisposición de estar intranquilos, inquietos y aburrirse fácilmente a las cosas y situaciones, ¿no? Y entonces esto en un paciente con TDA puede ser mucho, mucho, mucho peor. Los estudios nos dicen que el aburrimiento se debe pues a un mal manejo de las emociones negativas y eso va a traer consigo conductas impulsivas y otra cosa, búsquedas de sensaciones para darle frente a esta situación de aburrimiento. Entonces, cuando hay aburrimiento, podemos actuar impulsivamente y esta impulsividad puede llegar incluso a conductas agresivas y dos, puede llegar pues a conductas adictivas, ¿no? A su vez, esto trae consigo y se relaciona con uso de sustancias, que también incluso están relacionados con búsqueda de sensaciones, ¿no? Recordemos que una de las teorías pues del uso de sustancias como cosas tan simples como el alcohol o el tabaco, pues tiene que ver con el sistema de recompensa, ¿no? Y entonces, cuando hay una situación de aburrimiento, lo que el paciente es más bien salir de esa situación de disconfort y sentirse individualmente mucho mejor. Y muchas veces esas actitudes que toma, pues, son conductas adictivas, ¿no? Como es el uso o el abuso de tabaco, el abuso de alcohol o abuso de otras sustancias. Contrario, lo que también nos dicen los estudios, que el aburrimiento sería menor en pacientes que tienen una buena autoestima, alta autoestima, o que tienen un adecuado autocontrol de sus emociones. Y sobre todo que también concerniente al aburrimiento, nos dicen pues que este es mucho mejor manejado conforme nosotros vamos creciendo. Porque se hacen estudios en personas adultos mayores y adultos mayores tienen mayor capacidad de darle frente a esto, ¿no? Entonces, por una parte, el aburrimiento de repente puede tener una mejor predisposición en ciertos grupos etarios, pero pues no solamente es eso, ¿no? Hay otros factores, como ya hemos visto, que pueden predisponer a una inadecuada salud mental. Las reacciones de estrés. Las reacciones de estrés, dicho de otra forma para que se entienda mejor, el estrés que de por sí puede originarse ante determinadas circunstancias como esta, la pandemia. Los estudios nos dicen que es mucho más frecuente que se produzca estrés en estos dos grupos etarios, entre los 18 y 30 años y mayores de 60 años. Entre los 18 y 30 años nos dicen que posiblemente esto se deba a que pues, los jóvenes tienen mayor posibilidad de estar en redes sociales, de estar frente a los medios de comunicación y por lo tanto de entrar a taller dentro de lo que es la infodemia, ¿no? Y esto pues traer consigo angustia, sensación de ansiedad, incertidumbre de lo que puede pasar o el miedo a contagiarse. Y en las personas que son mayores de 60 años, las reacciones de estrés estarían relacionadas principalmente porque no tienen más bien la capacidad de poder acceder a la tecnología y pues se sienten aislados y limitados a comunicarse con sus familiares. No tienen acceso, pues, por ejemplo, a entrar a Zoom, o se les dificulta utilizar las redes sociales, y esto produciría, pues, un estrés en ellos. A pesar de que por sí el ser adulto mayor, como ya les había explicado previamente, podría más bien ser una condición protectora contra el aburrimiento. Por ejemplo, un estudio nos dijo que el ser mujer, nos dice que el ser mujer, estudiante y tener algunos síntomas físicos se asociaron con un mayor impacto psicológico estresante
durante el brote. Este es un estudio realizado en China durante la pandemia. Es el perfil epidemiológico que se pudo extraer. Y en pacientes que tienen, después podemos hablar de otras circunstancias como lo que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Ya que tenemos una condición de estrés, mucho se habla de lo que es el estrés postraumático, pero, por ejemplo, un artículo, de hecho, nos dice, ¿es realmente válido decir que hay un estrés postraumático? Porque de por sí, si nos ceñimos, por ejemplo, a lo que es el DSM-5, nos dice que son eventos potencialmente traumáticos, ¿no? Directamente o indirectamente, que son realmente estresantes para la persona, pero si hablamos pues de la pandemia y de lo que es eh, la cuarentena o el estar en aislamiento social, no quiere decir pues que necesariamente esto sea una condición causal o una relación para originar un trastorno de estrés postraumático. De hecho, este artículo plantea que más bien serían otras condiciones, o más bien serían pacientes que de por sí tienen una predisposición para un trastorno mental, y segundo, de que más bien serían otras condiciones productos de la pandemia. Por ejemplo, el observar pues que su familiar muere frente a él por el coronavirus, si nos vamos a lo que somos nosotros los médicos, el presenciar la muerte de muchos pacientes, el tener esfuerzos o sobreesfuerzos para poder salvar a los pacientes, serían condiciones más bien que estarían relacionadas, pero no en sí el estrés que origina la pandemia. Y después, en cuanto a síntomas psicóticos, no hay muchos estudios al respecto, pero sí nos hablan que pueden haber reacciones paranoides. Y esto, pues, lo habla respecto a la duración, ¿no? Es diferente, pues, en personas que están aisladas y no tienen capacidad posibilidad, perdón, para poder salir y relacionarse, en personas que tienen solo una semana, 2 semanas, a personas que están pues meses, días, semanas o años, ¿no? Y aquí ponen, por ejemplo, en ese artículo, ejemplo de los pacientes que están internados por algún delito, ¿no? Los encarcelados. Aquí, por ejemplo, nos dice que los pacientes que en las situaciones psicóticas, principalmente paranoias, se van a dar en personas cuando se da el aislamiento en personas de forma individualizada, es decir, una persona está recluida en cualquier, bueno, en este caso establecimiento, por sí sola, no hay compañía de nadie más, o como mínimo 2 personas. Cuando hay como mínimo 2 personas, hay mucha posibilidad de que se produzca eh, eh, conductas paranoia, como la paranoia. Y finalmente la conducta violenta, la violencia doméstica, perdón. La violencia doméstica también es otra consecuencia que se va a producir en esta coyuntura. En situaciones pues en la que hay aislamiento, se ve, los precedentes nos lo dicen. Hay incremento de la violencia intrafamiliar, se cuadriplicó cuando hubo el huracán Katrina, cuando hubo un terremoto en Nueva Zelanda, o cuando se propició el desastre de Fukushima, donde incluso hubo violencia en embarazadas. Si hablamos pues de esta situación, de esta coyuntura, en Hubei, China, ya en este año, los casos de violencia doméstica se triplicaron. ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo que incrementaron esta violencia? Bajos ingresos, miedo a morir, ausencia de asistencia médica, aumento de sustancias adictivas y dificultad para huir pues, del agresor, pérdidas familiares. Y en realidad, pues como podemos ver, todo esto se correlaciona. En realidad, un factor con otro se van uniendo, incluso uno puede causar el otro y están interrelacionados. Y otra de las cosas finales que nos dicen que los hombres pueden incrementar su impulsividad en situaciones de crisis, mientras que las mujeres más bien en situaciones estresantes lo que tienden es más bien a activar más su sistema límbico. Bueno, lo máximo, esto traería consigo pues que las mujeres sean más empáticas o en el polo opuesto eh, sean más emotivas, ¿no? Con sentimientos de tristeza, con sentimientos de ansiedad.
Es por eso que quizás esa es una de las explicaciones de por qué es más frecuente el sentirse estresado en mujeres. Entonces, cuando hablamos de la pandemia, en términos generales, tenemos que ver personas que tienen trastornos mentales y personas sin trastornos mentales. En las personas sin trastornos mentales hay un grupo que en realidad tenía una predisposición, pero no lo sabía, y por lo tanto debutan con trastornos mentales, y personas que no tienen la predisposición, pero van a reaccionar y van a tratar de adaptarse a la circunstancia. Y esto es porque es importante, porque esto, verlo de esta forma, nos permite abordarlo mucho mejor. Obviamente que esto va a traer consigo la evaluación del especialista, en este caso psiquiatra o psicología, para que precise mejor a qué nos estamos enfrentando. Y esto, pues, a su vez, condiciona, pues, lo que es conducta suicida. Porque como ya hemos visto, es diferente, pues, una persona que tiene un trastorno mental a una persona que no tiene un trastorno mental. Las personas que tienen trastorno mental, pues, tienen mayor predisposición y mayor probabilidad, pues, de tener una conducta suicida. Ese es el sentido. Entonces, ¿qué nos hablan y qué nos dice los estudios para mejorar esto? Hay lo que son las intervenciones selectivas indicadas y las intervenciones universales, que pueden ser políticas incluso de gobierno, políticas de Estado para mejorar la salud mental. Por ejemplo, en lo que son intervenciones universales están mejorar los estresores financieros, que bueno, que de hecho hoy en día está en boga, ¿no? Y mucho se está comentando. De hecho, incluso hasta cierto punto hay discrepancias entre el legislativo y el gobierno central por esto, ¿no? En estos días está esto de la AFP, que puede condicionar pues un estrés financiero. Hay medidas que se han adoptado, pero que aún están ahí en veremos, ¿no? Que sobre todo va a afectar a la población más vulnerable económicamente hablando. La violencia doméstica, que ya le había comentado. El gobierno podría propiciar monitoreo, bueno, ayudas telefónicas, por ejemplo, para poder darle frente ayudas, ayuda de este tipo, cuando se produzca este tipo de factores, ¿no? Cuando se produzca, estemos frente, pues, a un tipo de violencia intrafamiliar. Después, el consumo de alcohol, y no solamente de alcohol, sino de otras sustancias. Bueno, de hecho, estudios al respecto nos dicen que esto disminuyó, pues, durante la cuarentena que se estuvo realizando. No obstante, pues, es curioso que no todos los países adoptaron medidas para mejorar eso, ¿no? Algunos países, por ejemplo, si no me equivoco, México, incluyó dentro de la cuarentena la prohibición de bebidas alcohólicas. En nuestro país no fue así. Es por eso que, a su vez, esto sería un factor de riesgo para que las personas que tienen conductas impulsivas tengan finalmente violencia contra otras personas, o incluso esta impulsividad que es precipitada por el alcohol, los lleve pues a tener conductas suicidas. Bueno, y otras cosas más como la soledad, el duelo, pues producto de lo que es la muerte que se produce en los familiares, también son condiciones que podrían ser abordadas adecuadamente por el gobierno, por los servicios de salud mental, y pues también incluso el apoyo de familiares, de vecinos incluso, que pueden darle frente y mejorar la circunstancia que está pasando el paciente. El acceso a medios. El acceso a medios, pues, ahora es complicado, ¿no? Y ahora de repente se le está dando prioridad más a lo que son pacientes que tienen COVID. Pero hay situaciones como esta que pueden ser mejoradas con lo que es la tecnología, pues. Y por ejemplo, en nuestro hospital, si no me equivoco, somos uno de los primeros establecimientos de salud mental que proporcionó una consulta virtual a nivel nacional, ¿no?
Después creo que hicieron lo mismo el resto de establecimientos de salud. Y bueno, pues, y la responsabilidad de los medios, la responsabilidad mediática, que también tendría que ser modulada por el gobierno, y bueno, y las instancias correspondientes, para que pues no se, no se dé lugar a la infodemia y pues también circunstancias como suicidios que puedan suceder, que ahora está incrementándose de hecho por la misma situación que estamos pasando, no sean pues propagados, ¿no? En ningún tipo de medio como es el escrito o el televisivo. En las intervenciones selectivas que van a tratar principalmente las enfermedades mentales, por ejemplo, la posibilidad de una depresión en pacientes que ya la tenían o en pacientes que están debutando con la misma, y las experiencias pues, que tenemos previamente de crisis suicidas, que trae consigo la evaluación clara y vías de atención, que eso trae consigo pues, a su vez políticas de los establecimientos de salud para darle frente a la conducta suicida, guías de práctica clínica, por ejemplo, en torno a lo que es la conducta suicida, y que pues todo esto tendría que ser mejorado con decretos de repente que nacen o que surgen del Ministerio de Salud por sí mismo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer como médicos? Los que estamos tanto, los que están en primer nivel de atención como hospitales, pueden utilizar esta serie de escalas que nos permiten ver cuál es el grado de intencionalidad incluso de la persona que tiene ideas suicidas, ¿no? Dependiendo también de qué parte del proceso suicida se está enfrentando el paciente. Hay pacientes que nos pueden llegar a emergencia pues con un dolor eh, por diferentes motivos, o incluso, bueno, si hablamos de COVID, pacientes con COVID que están llegando a los establecimientos de salud que tienen dificultad respiratoria, pero a la vez hay que tomar en cuenta mucho el aspecto emocional. ¿Qué está originando, qué está originando el COVID, el tener el COVID en el paciente? A veces conversando con mis colegas que son neumólogos, con mis amigos que son neumólogos o mis amigos que están en emergencia, me conversan pues que muchos pacientes han dado positivos a COVID y de hecho la prueba molecular lo corrobora, pero no tienen síntomas respiratorios, se les hace la saturación y no tienen. Y sin embargo ellos perciben que tienen una dificultad respiratoria. Y esta dificultad respiratoria en realidad puede ser parte de un problema de ansiedad, incluso o lo que se llama un trastorno de pánico, en donde hay palpitaciones, donde hay una opresión en el pecho, donde la persona piensa que se va a morir, o siente el miedo inminente de que está por acercarse a su muerte. Entonces, cuando vienen estos pacientes, nosotros hay que tener en cuenta, hay que tenerlos en cuenta y hay que valorar la posibilidad de problemas psiquiátricos o expresiones de problemas psiquiátricos que pueden estar condicionando más bien estas circunstancias. Pero también se puede dar, como ya le había mostrado en mi gráfico, pacientes de que sí tienen síntomas respiratorios, pero a su vez, estos síntomas respiratorios originan un estado emocional que puede intensificar e incrementar los síntomas respiratorios. Es en estos casos en los cuales, pues, yo creo conveniente que en los hospitales generales, en los establecimientos de primer nivel de atención, se debería a la par, una vez que se detecta el paciente con conducta suicida, con COVID, perdón, eh, propiciar el triaje por un profesional de salud mental, en donde se va a evaluar, pues, principalmente los niveles de ansiedad, de depresión, pero también, viendo lo que es nuestro tema, la conducta suicida. Más aún si es que el paciente ha tenido una conducta suicida previa, si es que tiene un antecedente familiar de conducta suicida. Y una de las escalas que quizás es muy sencilla y fácil de aplicar, como bien no es muy grande, es la escala de Sad Persons,
que nos permite valorar el grado de internamiento o la necesidad de intervención inmediata del paciente. Como pueden ver aquí, el pertenecer al género masculino, el tener una edad menor de 20 o mayor de 45, el tener síntomas depresivos, el tener un intento suicida previo, el consumir alcohol, el tener ideas, bueno, pérdida de la racionalidad en las ideas, una de ellas puede ser ideas suicidas, o puede ser ideas pues que todo está mal, o ideas pesimistas o catastróficas de que todo va a ir peor, de mal en peor, tener un inadecuado soporte social o tener un plan elaborado, no tener pareja y tener problemas de salud como COVID, pueden ser circunstancias que van a propiciar, pues, que podemos tomar en cuenta y podemos ayudarnos para valorar el internamiento, ¿no? Esto nos da un puntaje, como pueden ver acá. De 0 a 2 bajo riesgo, de 5 a 6 riesgo alto, 7 a 10 ya requeriría un ingreso. Entonces, esto es algo que yo les brindo, podrían utilizarlos y es fácil de realizar, no demora más de 5 minutos y nos puede ayudar muchísimo a entender mejor al paciente que viene con un problema mental. Yo diría que esto incluso se debería de aplicar no solo en pacientes que vienen con indicios de una conducta suicida, sino también en pacientes que no vienen, que vienen por un problema de COVID y que ustedes lo ven pues afligido, angustiado o llorando, ¿no? Creo que incluso los que no manifiestan una conducta suicida se les debería de aplicar esto. Bueno, con esto yo concluyo. Ha sido un honor, un placer estar con ustedes y expresarles esto. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor César Lee Amenero, especialista en psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud, por esta excelente presentación sobre suicidio en el contexto del COVID-19. Agradecemos a todos los participantes. ¿Tienen alguna duda o consulta? Pueden hacerlas en estos momentos para ser respondidas por el doctor César Lee. Doctor, muy interesante el tema. Muchísimas gracias. Doctor, nos estaban preguntando si los suicidios o intentos de suicidio han aumentado en estos últimos meses en cuanto a la pandemia COVID-19. Sí, desde luego que sí. Eh, hay que entender esto de la incidencia de problemas, de problemas mentales. A su vez están correlacionados, ya hemos visto, como factores de riesgo para conducta suicida. Pero si hablamos de conducta suicida, ha incrementado bastante en lugares como lo que es Arequipa. De hecho, Arequipa es uno de los lugares que tiene mayor prevalencia de conducta suicida. Hablo de conducta suicida en general, ¿no? Eh, eh, y de hecho, esto da lugar a que yo comente de que muchas veces solamente se valora el intento suicida, pero no se valora las ideas suicidas. Pero sí, la respuesta es que sí se ha incrementado los intentos de suicidio, y puedo comentarlo incluso en nuestro hospital, los casos de conducta suicida se han incrementado, diría duplicado, con respecto a lo que es normalmente. Hay que tomar en cuenta también otras condiciones epidemiológicas, ¿no? Se dice que la conducta suicida, específicamente el intento suicida, incrementaría en los cambios de estación. En otoño, en primavera, habría mayor posibilidad de conducta suicida. Hay mayor posibilidad de conducta suicida, pues también incluso algunos dicen por días de semana, pero bueno, eso es un tanto discutible. Los casos de conducta suicida, yo diría que a nivel nacional se deben haber duplicado. Estadísticas específicas no se han establecido, dado que principalmente se le ha dado más cabida a COVID, pero yo puedo inferir que se han duplicado. Importantísimo. La otra pregunta que nos han hecho es, ¿a qué se debería entonces la causa, ¿no? Si se conoce o han entonces investigado de entonces estas causas de intensos de suicidio o suicidio que se han entonces observado? Como les comentaba, les he comentado durante toda la exposición,
el suicidio pues no tiene una sola causa, ¿no? Y a veces no necesariamente son causas, sino son factores de riesgo. Entendamos que factores de riesgo pueden ser causales y a veces simplemente son asociaciones. En realidad, para hablar de causalidad, mejor dicho, habría pues que hacer un ensayo clínico, ¿no? Lo que nosotros hablamos cuando hablamos de ensayo clínico. Ahí, en condiciones en donde no hay factores intervinientes, nos permiten definir que realmente pues un, una determinada circunstancia, por ejemplo, la presencia de un trastorno mental condiciona pues el intento suicida, por ejemplo. Pero en estas condiciones y sobre todo en este problema como el suicidio, no podemos hablar directamente de causas, sino de factores asociados o factores de riesgo, que serían relaciones que mientras más frecuente se presenten y mientras más de ellos se conjuguen, van a propiciar la conducta suicida. Es decir, va a ser de repente diferente una persona que tiene un trastorno mental, una persona que tiene herencia por parte de sus padres de una conducta suicida, una persona que tiene pues una enfermedad física y que pues está enfrentando esta condición de pandemia, a una persona que no tiene un trastorno mental y que solamente está con la angustia y la ansiedad por la coyuntura que estamos nosotros presentando. ¿En ambos se puede presentar conducta suicida? Claro que sí, pero va a ser mucho más probable que suceda en el paciente que tiene una predisposición. O mejor dicho, mientras más factores de riesgo ocurran, hay mayor probabilidad de que se produzca una conducta suicida. Es por eso que ahí les presentaba esta escala que justo considera varios factores de riesgo, ¿no? Factores sociodemográficos, de hecho, y condiciones como la depresión. Ahora, esto también quisiera aclarar, aquí resalta o subraya lo que es la depresión, pero no siempre es así. Muchas veces nosotros tomamos como sinónimo depresión a suicidio, pero no siempre va a ser así. Un paciente que tiene trastorno de ansiedad puede tener ideas suicidas. Un paciente que solo tiene abuso de alcohol puede tener conducta suicida. Un paciente esquizofrénico no tiene depresión, pero también se puede suicidar. Entonces, no solamente le vamos a prestar atención a la depresión, sino también al resto de trastornos mentales. Y es más, no es la única condición, es la conjugación de varias cosas que van a aumentar la probabilidad que se dé una conducta suicida. Como pueden ver aquí, es necesario desde tres puntos a más para ya considerar pues eso. Eso sería mi respuesta. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, nos están preguntando si, dice, ¿existe mayor riesgo de suicidio en pacientes con trastorno bipolar? Sí, eso sí es cierto. Si hablamos de trastornos mentales, cuando hablamos de trastornos mentales, hay mayor probabilidad de conducta suicida en ciertos trastornos mentales. Si hablamos de trastorno bipolar, las tasas alcanzan hasta el 20%, incluso algunas literaturas hablan del 25%, mientras que en lo que es depresión, las tasas son menores, no pueden llegar hasta el 5 o 10%, entre el 5 y 10%. Esto, por supuesto, a su vez, nuevamente vuelvo a mencionar, es una predisposición, ¿no? Los pacientes que tienen conducta suicida y tienen trastorno bipolar tienen mayor probabilidad que un paciente que tiene trastorno de ansiedad, sí, pero eso también hay que agregarle otras circunstancias más, que por ejemplo que sea un paciente varón trastorno bipolar con que viva solo, un paciente con trastorno bipolar que tenga una deuda financiera, que tenga una situación estresante, separación de su pareja, son varias condiciones que a su vez van a dar la conducta suicida. O sea, todos los pacientes bipolares no van a llegar a suicidio, pero sí los pacientes con conducta suicida pueden tener trastorno bipolar, por ejemplo. Importantísimo, doctor. También nos preguntan sobre pacientes eh, que pueden suicidarse. Nos preguntan en el caso de pacientes con esquizofrenia que no reciben tratamiento. Claro. Si es que hablamos de otros trastornos mentales, habría que analizar trastorno por trastorno, ¿no? Los modelos y las explicaciones respecto a cada uno son varias.
Por supuesto, no solamente para esquizofrenia, sino para cualquier trastorno mental. Si es que el trastorno mental no se trata, las posibilidades de que se dé conducta suicida aumentan. Por eso digo, a veces solamente nos concentramos en un factor, nos concentramos solamente en los trastornos mentales, porque de hecho la estadística nos dice que hasta el 90% de los pacientes que tienen conducta suicida tienen un trastorno mental, pero no es lo único, porque a veces el trastorno mental puede estar estabilizado, puede estar recibiendo su litio el paciente con trastorno bipolar o su antipsicótico el paciente con esquizofrenia, pero no se está viendo pues que es un paciente que vive solo, no se está viendo que es un paciente que acaba de tener una ruptura sentimental, es un paciente que ha quedado sin trabajo, o es un paciente que está abusando de una sustancia, ¿no? Entonces, hay que valorar el conjunto, no solamente una cosa. Es verdad que en los varones, por ejemplo, si hablamos también de condiciones epidemiológicas, en los varones es mucho más frecuente que se suiciden que las mujeres, pero no quiere decir que las mujeres no se vayan a suicidar. Las mujeres tienen mayor riesgo de intentos suicidas, no necesariamente de suicidios, pero una paciente mujer puede llegar al suicidio, definitivamente. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, ya una de las últimas preguntas nos dicen así, ¿cómo es la intervención en el caso de un paciente con intento de suicidio? ¿Se lo hospitaliza? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo es la intervención también en el hogar, el tratamiento, en la familia, en la comunidad? Hay que tener en cuenta que el abordaje de un paciente con conducta suicida es multidisciplinar. Eh, Podemos decir que el psiquiatra es el que lidera el equipo, pero también están inmersos el psicólogo, está inmerso la trabajadora social, trabajador social, y incluso yo diría como un factor muy, pero muy importante, la familia. Si estos 4 puntos, en todos estos puntos que he mencionado, no están eh, comunicados o no se conjugan, pues es muy probable que no se esté abordando adecuadamente el problema. Eh, cuando el paciente es internado, o mejor dicho, cuando el paciente es detectado una conducta suicida, hay que valorar, ¿no? Esta escala nos puede ayudar. Un paciente, por ejemplo, que tiene bajo riesgo o riesgo moderado, de repente no necesariamente se va a intervenir con un internamiento, pero de manera ambulatoria sí podemos manejarlo, con controles más frecuentes, que pueden ser semanales, quincenales, con psiquiatría, una monitorización también por parte de psicología con intervenciones psicoterapéuticas, que por ejemplo van a intervenir esos pensamientos catastróficos que tiene. O sea, recordemos que los pacientes con conducta suicida, que tienen ideación suicida, no solamente están pensando en morir, ¿no? Sino que a su vez están pensando pues en que no valen nada, en que no sirven nada, o algunos simplemente sienten desesperanza. Estas condiciones no necesariamente van a ser abordadas por el medicamento, sino también con intervenciones psicoterapéuticas. Y el tratamiento farmacológico, desde luego, siempre va a ser uno de los puntos más importantes, ¿no? Pero van a ser manejados de diferente forma, ¿no? El paciente que es ambulatorio del paciente que está en internamiento. El paciente que está en internamiento eh, también va a recibir el abordaje de todo el equipo, psiquiatra, psicólogo, pero de repente lo que se suele hoy en día es tratar de minimizar el tiempo de hospitalización, porque a su vez esto puede condicionar un factor de estrés, ¿no? Está alejado de su familia, no extraña a su familia, entonces también tenemos que hospitalizarlo, pero durante solo un tiempo determinado. Y en el caso de los pacientes que están siendo manejados de forma ambulatoria, pues seguir con el monitoreo. Esto tiene sus fases, ¿no? La fase aguda o crítica, la fase de mantenimiento y la fase de prevención de recaídas, podríamos decirlo. Es por eso que un paciente con conducta suicida no solamente pues lo intervenimos y ya, se le dio el tratamiento y ya, sino que se le tiene que hacer un seguimiento. Y en los niveles de primera atención, pues con mucho más razón, ¿no? El manejo tiene que ser bastante articulado entre el médico general y el especialista. Y si es posible, pues
a su vez derivarlo mucho mejor a los centros de salud mental comunitario, donde pues en otras latitudes se lleva a cabo lo que se llama el tratamiento asertivo comunitario, ¿no? Que es una de las formas que tiene mucha evidencia y da resultados positivos para mejorar la atención de los pacientes que tienen algún problema mental. Y este abordaje consiste pues en hacer el monitoreo, hacerle visitas domiciliarias a los pacientes, ver cómo están yendo y hacer las intervenciones incluso en la casa, ¿no? Bueno, esto lo digo con la connotación de que ahora tenemos los centros de salud mental comunitario, ¿no? Y en nuestro caso del Hospital Arco Herrera, pues las intervenciones van a ser mínimas durante la hospitalización y con la idea pues de que puedan también reintegrarse a su medio familiar y sobre todo también fortalecer la cohesión familiar, que muchas veces pues está alterada o está de alguna forma distorsionada. Y es por eso que también se puede aplicar lo que es la terapia familiar. Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Doctor César Lee Amenero, especialista en psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud, por esta excelente presentación. Doctor, lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted, doctor. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y todo su equipo del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud, y a todos los participantes, agradecerles por su participación. Recordarles, vamos a subir en unos minutos esta telecapacitación al canal de YouTube Telesalud Minsa para que puedan visualizarla nuevamente y compartir este importante material. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.